Tenemos a Florencia Damafeo, que ha sido parte de esta campaña del derecho del aborto del oeste, para hablar de lo que ha ocurrido. ¿Qué tal, Florencia? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Florencia, ¿nos escuchás bien? Sí. Bien, se escucha un poco cortado. Bueno, Florencia, hablamos de esto que ha ocurrido entonces en Moreno. La niña de 13 años finalmente ha podido tener el derecho que tiene justamente su potestad de haber interrumpido el embarazo. Sí. Se llevó adelante la semana pasada la práctica de la interrupción del embarazo. Se inició de forma privada y se terminó en un hospital público fuera del ámbito de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Ustedes estuvieron acompañando, Florencia, durante todo este proceso. Me imagino que, bueno, finalmente se pudo hacer, se pudo realizar como se pretendía, pero ahora supongo que va a continuar con el tema de los médicos del Hospital de Moreno. ¿Ustedes tienen pensado continuar con una denuncia? ¿Cómo sigue la cuestión? Ahora la intención de la mamá y las organizaciones que la estamos acompañando es realizar una denuncia penal a las autoridades del hospital y a las autoridades del ministerio responsables que no se interrumpiera el embarazo en tiempo y forma y que no se le hubiese dado la atención correspondiente, además de que las autoridades del hospital dieron información sobre su historia clínica que no podían dar porque violaron la confidencialidad médico-paciente. Y frente a eso lo que haremos es acompañar a la mamá y a la familia en la denuncia correspondiente, tanto en el ámbito penal como en el civil. Bien, Florencia, está con nosotros Estela Díaz, que es nuestra columnista de género, justamente aquí en la edición central, y justamente quería hacerte algunas preguntas. Hola, Florencia. Bueno, hola, yo quería preguntarte que vos nos cuentes un poco, porque el argumento fuerte que aparecía de parte de las autoridades del hospital y del ministerio eran en relación a que corría peligro la salud de la niña la práctica del aborto. Me gustaría que vos, que acompañaste a la niña y a su familia y conocés, nos cuentes qué pasó con esta situación en la experiencia ahora que efectivamente se interrumpió el embarazo. Bueno, la interrupción se realizó bien, de forma adecuada. No hubo ningún tipo de complicación durante el aborto. La niña está bien, está físicamente bien, en su casa con su mamá. Y, digamos, no hubo ninguna de las complicaciones que auguraron las autoridades del Hospital de Moreno. ¿Y vos, Florencia, por qué crees que se afirmaba esto cuando se contradice tanto con la realidad de lo que pasó con esta práctica? Acá lo comentábamos la semana pasada, que ya hubo otras experiencias de abortos que llegan a este tiempo, no porque la familia se retrasó, sino porque hubo una serie de irregularidades previas que hicieron que se demore tanto en la concreción del aborto. ¿Por qué crees que existe esta diferencia entre las afirmaciones médicas y lo que efectivamente pasa en la práctica de un aborto de estas características? Porque hay una cuestión de decisión política que está en el medio, de que no se está tratando y trabajando con los abortos como corresponden, digamos. Por empezar, la niña cuando llega a hacer la denuncia a la comisaría no se aplica el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual, que debería haberse aplicado en este caso. Eso no sucede, después se dilata en el hospital la atención y sabemos que todo eso lo único que hace es generar mucho más angustia en una niña de esa edad que ha pasado por semejante situación y retrasar el cumplimiento de su derecho. Nos parece que es importante que se siga fortaleciendo esta cuestión de la capacitación a los efectores de salud, a quienes trabajan en las comisarías, que se haga presión en que estos protocolos se cumplan, porque además la provincia de Buenos Aires ya tiene una sanción del Comité Internacional de Derechos Humanos por un caso muy similar y nos parece importante que se garanticen los derechos humanos. Lo indispensable es que se garantice el derecho a la niña y la interrupción legal de su embarazo, como fue en este caso. Florencia, vos señalabas este tema del proceso entre que ella hace su mamá la denuncia y que llega al hospital. ¿Qué pasó en ese plazo? Porque creo que además, como bien puntualizan
Ustedes están señalando que van a demandar en relación a la actitud que tuvo el propio hospital, que no respondió de acuerdo a los protocolos ni a la legislación, pero hay como un mes, ¿no? Y pico. ¿Qué pasó en ese proceso? ¿Dónde denunció? ¿Y qué cosas ustedes están considerando que no se cumplieron en ese proceso? Ya desde el primer momento la mamá, bueno, no se aplica el protocolo de atención, la madre comprueba el embarazo, un test de embarazo y automáticamente la lleva a la niña al hospital, que fue antes de que llegara y la hospitalizaran, la internaran en el hospital, sino que ya habían ido a hacer una consulta para ver con una ecografía la cantidad de semanas de gestación. ¿Eso fue 45 días antes? Sí, después de que hacen la denuncia, ellas se acercan al hospital de Moreno para hacer las consultas y le dicen que le dan una serie de estudios. Ella cuenta que es un embarazo producto de la violación, pero le dan una serie de estudios que son, digamos, con una fecha muy posterior, no lo podían realizar en el hospital público, después quieren ir a hacerlo de forma privada, pero la realidad es que la mamá no contaba con la plata para poder realizarlo de forma privada, así que deambulan por una serie de servicios de salud hasta que se pone en contacto con las organizaciones de mujeres de la zona y se empieza, digamos, a ir a ver de qué forma se puede hacer la atención. Florencia, ¿vos crees que estos estudios o el hecho de darle fechas muy posteriores se hayan tratado, digamos, de maniobras destinadas a dilatar el proceso o que realmente se debe a una falencia de la salud pública, de no tener turnos o de no dar realmente la importancia que tiene o donde prima, digamos, la atención urgente? Son las dos cosas, digamos. Sabemos que los hospitales públicos tienen muchísimas falencias y hay mucha población que necesita recurrir a los hospitales públicos y no se puede atender a todas, pero además, ante un caso de un embarazo por violación, lo primordial son las fechas, justamente. Y lo que es necesario es que se apliquen los protocolos de atención como corresponden. Digamos, sabemos que hubo muchísimas falencias en la aplicación de este protocolo. De hecho, cuando la mamá ya directamente pide, o sea, más allá de los estudios, que se haga la práctica del aborto no punible, no contaba en el hospital con la declaración jurada y el consentimiento informado, que son los papeles necesarios que tenga un hospital para realizar un aborto no punible por causal de violación. La declaración jurada la llevan las compañeras de las organizaciones, la imprimen en su casa para que la mamá pudiese llevar eso, porque el hospital no contaba con los papeles necesarios y desconocía a muchos médicos cómo tenían que trabajar con un aborto no punible. Eso nos parece que es una falta muy grave del hospital y que hay que reforzar que las autoridades no trabajaron o no están dando la capacitación necesaria para que los médicos trabajen como corresponde. Muy bien, Florencia, muy válido tu testimonio. Nosotros te agradecemos por habernos atendido. No, no hay por qué. Bien, ahí estaba la palabra de Florencia Maffeo. Ahora, nosotros, y un poco para charlar también con vos, Estela, acá no se trata de ponerse de un lado o de otro, digamos. Acá hay cuestiones que son legales, hay leyes, hay pactos internacionales, hay muchísimas cosas en favor de una situación así, sobre todo de una niña, contra una recomendación que no hay que dejar de tenerla en cuenta por parte de los médicos, pero que no deja de ser eso, solo una recomendación. Claro, a mí me parece que está puntualmente, ¿no? Yo quisiera, en primer lugar, algo que, bueno, se lo hemos dicho, pero me parece importante decirlo. Por un lado, reconocer y destacar a estas organizaciones sociales, a la campaña por el derecho al aborto y a un grupo grande de organizaciones de la zona del oeste que se articuladamente garantizaron el derecho a la salud de una niña violada. La verdad que esto es para un enorme agradecimiento a las organizaciones sociales, pero también nos habla de un enorme alerta como sociedad que debemos mirar, porque la verdad que están las organizaciones reemplazando a las políticas públicas de salud y de seguridad, incluso, que en este caso deberían haber intervenido de otra manera. A mí me parece que hay algo que es como una clave a mirar qué pasa en este tipo de situaciones. En la propia provincia de Buenos Aires y en otros lugares del país, cuando una mujer llega con una denuncia de violación o una niña o un niño, hay protocolos básicos de actuación en estos casos. Digo, en la propia Ciudad de La Plata está lo que se llama la DDI, que atiende en 1, 59 y 60, que es donde se van a hacer las denuncias de violación. En ese momento
hay un conjunto de dispositivos totalmente estandarizados de qué es lo que se debe hacer. Hay análisis físicos, hay análisis sociales, legales y psicológicos. ¿Por qué además? Porque se llega en shock por esta situación. La niña y su mamá que la acompaña, que se acaba de enterar que su pareja viola a su hija. Hay que imaginar ese contexto. Entonces ellas no son las que tienen que buscar qué respuestas hay que dar. Estas se las tienen que dar las políticas públicas. Ahí, este conjunto de dispositivos favorece además que se pueda dialogar, que se pueda contar lo que pasó. Porque esta chica que pueda poner en palabras que además era violada y que podía estar embarazada. Pero estos son dispositivos que no dependen de la víctima, tienen que depender de las políticas públicas. Si esto hubiese funcionado, inmediatamente se hubiese sabido al poquito tiempo, porque se hace test de embarazo, se hacen los análisis para retrovirales, bueno, de todas las cuestiones que, además del acompañamiento psicológico para que ella pueda hablar. Esto no se hizo. Después el hospital no implementó el protocolo y además hizo esto que me parece que nos llama frente a cuando nos encontramos en el sistema de salud, y creo que hay un replanteo fuerte respecto a la formación profesional médica. Muchas veces los médicos y las médicas toman posicionamientos con la salud de acuerdo a sus posicionamientos ideológicos personales y no a las recomendaciones científicas objetivas. Claramente se demuestra, decían, corría peligro para su salud. Estela Maris Manzano, médica integrante, ginecóloga de la campaña por el derecho al aborto, claramente decía, no recomiendan, ella ha hecho abortos en los casos, ella es de Chubut, en casos de violación similares a los de esta chiquita, una chica de 15 años. ¿Y qué dice? Además, la Organización Mundial de la Salud lo dice claro. Hay más riesgo, y sobre todo en los embarazos adolescentes, de que mueran por complicaciones cuando se avanza al tercer trimestre de gestación, incluso en el parto o en el puerperio, y una cantidad de enfermedades que no voy a leer, pero que se asocian a los problemas uterinos. Bueno, es mucho más el porcentaje de mujeres que acrecientan la mortalidad materna por estas cosas que por el aborto inseguro. El aborto, cuando se hace en condiciones seguras, Uruguay, que acaba de legalizar y que implementa un sistema de aborto seguro, tiene 0 mortalidad por aborto. Estos son datos científicos. Lo demás son interpretaciones que muchas veces están teñidas de posicionamientos personales contra el aborto. Esto no se cumple con la política pública de salud cuando se opera de ese modo. Además, hay un detalle, los médicos muchas veces pueden no hacer alguna práctica por objeción de conciencia, tienen esa potestad, pero eso no significa que le tengan que negar al paciente el derecho que tiene. Lo que, digamos, el protocolo a seguir justamente es, bueno, uno por objeción de conciencia se niega, pero el próximo médico que no tiene esa cuestión, sí lo tiene que realizar. Ya poner esa excusa de corre el riesgo de la vida es asustar justamente al paciente. Eso es clarísimo, digamos, y no puede ser la objeción de conciencia utilizada como un instrumento para obturar el acceso a la salud de las mujeres. Y el problema es que esto es lo que se hace, y ya hemos tenido antecedentes. En Entre Ríos hubo un caso de una mujer con gravísimos problemas de salud, la interfirieron, le iban a hacer el aborto, estaba internada. Le dijeron grupos objetores de conciencias que decían que había que defender la vida del niño por nacer, todos esos argumentos, la derivan a un hospital de Buenos Aires, la fuerzan a la mujer que creyó que la derivaban para hacerle el aborto, la fuerzan a tener llegar al parto, lo tiene, ¿qué le pasó? A las pocas horas tuvo una ACV. Esa mujer quedó con secuelas, con parte inmovilizada de su cuerpo de por vida. ¿Quién piensa? Por eso me parece que cuando pensamos en la vida y la salud de las mujeres, particularmente cuando estamos hablando de embarazos, y en este caso ni siquiera es un aborto voluntario, en realidad es que hubo una violación. No se puede forzar a una criatura a continuar esta gestación. Por suerte, estamos empezando a transitar, y gracias a todo el acompañamiento de las organizaciones, este camino de que esta chiquita va a poder repararse de tanto dolor. Seguramente tendrá que hacer un proceso junto con su mamá, ella misma, para poder crecer, bueno, lo más saludable posible, superando una secuela tan terrible como haber sido violado en el seno de sus relaciones familiares. Gracias, Estela. A ustedes. Hasta la próxima.